Muy bien, jóvenes. Muy buen día, muchachos. Nuestro tema de hoy, jóvenes, tiene que ver con el primer gobierno de Belaúnde, muchachos. Primer gobierno de Belaúnde. A ver, jóvenes. Este primer gobierno de Belaúnde abarca los años de 1963 hasta 1968. Pero recordemos un poco, muchachos, la clase anterior, el preámbulo al gobierno de Belaúnde. A ver, jóvenes, ¿cuál fue el periodo anterior? Repito, ¿cuál fue el periodo anterior a este gobierno? A ver, ¿qué me dice? ¿O cuál fue el gobierno anterior? A ver, leo por ahí la convivencia, leo por ahí el ochenio, pero si tú recuerdas, el ochenio es 1948, 1956 y Belaúnde gobierna del 63 al 68. Si tú me dices la convivencia va de 1956 a 1962. Muy bien, la respuesta es la Junta Militar. 1962, 1963. Exacto. Y recordemos, ¿cómo se inicia esa junta militar, muchachos? Muy bien, por oposición a la APRA, ¿cierto? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas toman el poder. Excelente, muy bien, muy bien. Y realizaron un golpe de Estado. A ese golpe de Estado, no nos olvidemos, se le conoce como el primer golpe de Estado institucional, porque participan todas las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Muy bien, jóvenes. A ver. De las obras o hechos más importantes de esta junta militar, ¿cuál considerarían ustedes el más importante? ¿Cuál considerarían el hecho más importante de la junta militar? Muy bien. La ley de bases de la reforma agraria. Muy bien. Porque no hay que olvidarnos, muchachos, no hay que olvidarnos que esta reforma agraria, jóvenes, o esta ley de bases de la reforma agraria,
fue creada con el objetivo de detener o de calmar los ánimos de los movimientos guerrilleros, ¿cierto? Otra consulta más. Estos movimientos guerrilleros, ¿en qué zona se desarrollaron? ¿Cuál fue la zona más convulsionada de esta época? Muy bien, el Cusco. Para ser más exactos, la zona de la Convención. No se olviden, ¿ya? La zona de la Convención en el Cusco. Así como, jóvenes, si de repente de aquí a algunos años te dicen cuál fue la zona más convulsionada en la actualidad, si te preguntaran, ¿no? Hoy, ¿cuál es la zona más convulsionada en el Perú? A ver, ¿qué responderías en la actualidad? El Braen. Muy bien, el Braen. Así es. En la actualidad, esa sería la zona más convulsionada. Pero en el primer gobierno de Belaúnde, o desde la época, en la década del 60, la zona más convulsionada fue la convención en el Cusco. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, se convocan a elecciones y sale elegido presidente Fernando Belaúnde. Y una de las características de este primer gobierno es la inestabilidad política. ¿Ya? Esa es la característica de este primer gobierno de Belaúnde, repito, inestabilidad política. A ver, muchachos. En un país, durante un gobierno, ¿qué acontecimiento puede provocar una inestabilidad política? Muy buena respuesta, que no apoyen su mandato poderes del Estado enfrentados. ¿Y cuáles son los poderes del Estado que normalmente se enfrentan por el poder? Muy bien. El Ejecutivo,
versus el legislativo. Excelente. Belaúnde, a ver, ¿a qué partido pertenecía Belaúnde? ¿Cuál era el partido de Fernando Belaúnde Terry? Acción Popular. Muy bien. Acción Popular. Acción Popular se alió con el partido Democracia Cristiana. Esta Democracia Cristiana serían los orígenes de lo que hoy es el Partido Popular Cristiano. ¿Ya? Esta Democracia Cristiana le pertenecía a Héctor Cornejo. ¿Ya? Vamos a poner acá. El aliado de Belaúnde, de la Democracia Cristiana, Héctor Cornejo. Pero por más que tenía esta alianza, no tenía mayoría en el Congreso. Si esta alianza era el oficialismo, por decirlo de alguna manera, la oposición le correspondía al APRA y al Partido UNO, la Unión Nacional Odriguista. A ver, esta alianza APRA-UNO, ¿a qué líderes políticos une? Muy bien, excelente. Aya de la Torre y Odría, ¿cierto? Aya de la Torre y Odría. Y esta alianza Aya-Odría se va a oponer a distintas normas, a distintas leyes de Belaúnde. Profe, pero que Belaúnde hubiera hecho la del gran Fujimori, profe, disolver el Congreso. Lo que sucede, jóvenes, lo que sucede, muchachos, es que en esta época no había esa facultad. El presidente no tenía esa facultad. Además, Belaúnde era, vamos a decir así, democrático, ¿correcto? Democrático. Entonces, muchachos, ante ese contexto, Belaúnde tuvo, muchachos, que soportar esa oposición durante sus 5 años de gobierno. Y vamos a ver una de las leyes donde claramente se observa esa oposición. Y es la ley de reforma agraria. ¿Ya? Podemos decir que esta reforma agraria es una reforma agraria
parcial. Una reforma agraria parcial. Una reforma agraria limitada. Repito, una reforma agraria parcial, una reforma agraria limitada. Pero para poder entender la reforma agraria, hay que saber en qué consiste, ¿cierto? A ver, chicos. ¿Qué se realiza en una reforma agraria? A ver, los leo. A ver si me dicen, ¿en qué se basa una reforma agraria? Muy buenas respuestas. Muy buena respuesta, claro. Se busca distribuir las tierras con los campesinos. Para eso se les quita tierras a los grandes hacendados, ¿cierto? No se les quita todas las tierras, se les quita una parte, porque el objetivo es que no monopolicen la tierra. Y se busca repartirla con los campesinos. Muy bien. Pero voy a hacer un paréntesis antes de continuar. Ya saben que es una reforma agraria. Me parece excelente. Pero voy a hacer un paréntesis. Esta idea, esta propuesta de una reforma agraria, ¿se acuerdan quién la propuso en el Perú? ¿Quién trajo esa idea de aplicar una reforma agraria en nuestro país? Muy bien. Aya de la Torre, muchachos. Así es. Aya de la Torre, cuando estuvo en México, recordemos, observó que allá se aplicó una reforma agraria y buscó jóvenes aplicar una reforma agraria en nuestro país. Muy bien, chicos, se acordaron. Excelente, excelente. Muy buenas respuestas. Otra pregunta más para ir relacionando con lo que estamos viendo. ¿En qué región, en qué zona de nuestro país se encontraban las principales haciendas o latifundios?
Muy bien, en el norte, así es, en la costa norte, ¿cierto? Ahí se encontraban las principales haciendas, ahí estaban los principales latifundistas. Muy bien, excelente muchachos. Entonces, regresando a la reforma agraria. Hemos puesto que es una reforma agraria limitada, parcial. ¿Por qué? Y miran quiénes se oponen a la reforma agraria. El APRA y Odría. Haya, que había promovido esta reforma agraria en su momento, hoy se opone. ¿Por qué? Porque ahora está aliado, porque ahora está unido justamente con los grupos de poder, con los grupos capitalistas. Entonces, buscaron no afectar a los grandes hacendados. Esta reforma agraria limitada solo se desarrolló en la región andina. Solo se aplicó en la región andina. Solo se aplicó en la región andina, muchachos. Y las tierras que se expropiaron para esta reforma agraria eran tierras poco productivas. Repito, se expropiaron tierras poco productivas. Eso no hay que olvidar. O tierras no tan fértiles, ¿ya? A eso se refiere. Entonces acá vemos cómo se comienzan a proteger los intereses de un sector, ¿ya? Es poco productivas. Ante esta situación, muchachos, ante esta situación de la reforma agraria, ¿quiénes van a volver a reclamar? ¿Quiénes se van a volver a levantar, a protestar? Porque no se ha cumplido la reforma agraria que se había establecido. Muy bien, muchachos. Los movimientos guerrilleros, obviamente, porque ellos habían dejado un momento de protestar porque se supone que iban a aplicar una buena reforma agraria y eso no se cumplió. Entonces, el MIR. ¿Quién era el líder del MIR, muchachos? A ver, ¿quién era el líder del MIR?
Luis de la Puente Uceda. Muy bien. Luis de la Puente Uceda. El líder del FIR, del Frente de Izquierda Revolucionaria. A ver, ¿quién fue el líder del FIR, del Frente de Izquierda Revolucionaria? Hugo Blanco. Muy bien, Hugo Blanco. Y el líder del Ejército de Liberación Nacional, Héctor Béjar. Repito, el líder del Ejército de Liberación Nacional, Héctor Béjar. Belaúnde, para poder enfrentar a estos movimientos guerrilleros, envió jóvenes, a ver, ¿a qué institución envió Belaúnde para hacerle frente a estos movimientos guerrilleros? Repito la pregunta. ¿Qué institución armada es enviada a enfrentarse a estos movimientos guerrilleros? No es el ejército, muchachos. No es el ejército. En este caso no fue el ejército. Fue, jóvenes, la Guardia Republicana. ¿No? La Guardia Republicana. Acuérdense que en esta época, muchachos, en esta época, habían tres instituciones policiales. ¿No? La Guardia Civil, la Guardia Republicana y la PIP, la Policía de Investigaciones del Perú, que era una, digamos, como la parte de inteligencia de la policía, ¿no? Los que se infiltraban, ¿no? Los que andaban por ahí disfrazados, encubiertos, ¿no? Ya después, durante el gobierno de Alan García, estas tres instituciones, Alan las junta y recién crea lo que es la Policía Nacional del Perú. Pero antes estaban divididas en tres. Muy bien, el ejército no consideraba, o no consideró en ese momento Belaúnde, que el ejército debería enfrentarse contra estos movimientos. A ver, para darte un ejemplo coloquial y práctico sobre la diferencia de la Guardia Civil y la Guardia Republicana. La Guardia Civil es como que se encargaba del cuidado local, de la ciudadanía, de ahí el término de Guardia Civil, ¿no? Se encargaba de proteger a la ciudadanía, recorría las calles, digamos que eran los que perseguían a los que te arranchaban tu cartera, o como hoy los que te roban tu celular. Esa era la Guardia Civil.
¿no? Más el cuidado de la ciudad, del ornato y todo eso. La Guardia Republicana ya le hacía frente ya a organizaciones delincuenciales más organizadas. Aquellos que asaltan por ahí un banco, aquellos que secuestran, ¿no? O como en este caso a estos movimientos guerrilleros. Y ya expliqué cuál era la función de la PIP, ¿no? De trabajar encubiertos. No sé si se entendió cuál es la diferencia entre una Guardia Civil y la Guardia Republicana. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Continuemos entonces. Entonces, miren las consecuencias que trae esta reforma agraria. Después estos movimientos guerrilleros van a ir siendo poco a poco derrotados porque van a ir siendo apresados sus principales líderes. Otro de los acontecimientos trascendentales tiene que ver con el Acta de Talara. Esta Acta de Talara es un acuerdo entre el Estado y la IPC, la International Petroleum Company. ¿Ya? La International Petroleum Company. A ver, muy bien, ahí justamente el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Muy buena respuesta, chicos. Gracias por la colaboración. A ver, jóvenes. El Perú había tenido problemas con la IPC. A ver. ¿Cuál había sido el último gran problema entre el Estado y la IPC? A ver, ¿hasta dónde nos tenemos que remontar para recordar qué había pasado entre el Estado y la IPC? Muy bien, cedimos La Brea y Pariñas. Muy bien. ¿En qué acontecimiento el Perú termina cediendo La Brea y Pariñas a la IPC? A ver, para recordar el problema con La Brea y Pariñas, tendríamos que regresar, ¿sabes hasta dónde? Muy bien, Salas. Hasta el oncenio. Así es, nos tendríamos que remontar, muchachos, hasta el oncenio. O sea, ¿ustedes se imaginan, jóvenes, hasta el oncenio? Y ese acontecimiento fue el llamado Laudo de París. Repito, el famoso Laudo de París, donde en ese arbitraje La Brea y Pariñas se quedó o se hizo dueña, la IPC se hizo dueña
de la zona de La Brea y Pariñas. Y el Perú no podía aumentar los impuestos por varios años, ¿cierto? Ese fue el acuerdo en ese arbitraje. Muy bien. Muy bien, joven. Pero ahora Belaúnde va a negociar con la IPC. ¿Por qué cedimos? Porque habían problemas tributarios, como bien marcaste tú, por deudas, ¿cierto? Y para solucionar esos problemas, se decidió ir a un arbitraje, que es el laudo de París. Cuando tú vas a un arbitraje, te comprometes a acatar las disposiciones de ese arbitraje. Y los del laudo, los del laudo de París, determinaron eso. Y el Perú tuvo que aceptar. ¿Ya? Igual, si era a favor de nosotros, la IPC tenía que haber aceptado. Entonces, Belaúnde quiso solucionar el problema con la IPC sobre ese laudo. Y el acuerdo fue lo siguiente. IPC, tú me vas a devolver La Brea y Pariñas y cualquier deuda que tienes con el Perú, cualquier deuda que tengas con el Perú, borrón y cuenta nueva. ¿Ya? No me vas a pagar, le dijo. ¿Ya? No me vas a pagar. Borrón y cuenta nueva. Pero la zona de La Brea y Pariñas regresan a manos del Estado peruano. Así también, ¿ya? Así también, los yacimientos petroleros de La Brea y Pariña pasan a manos de la empresa petrolera fiscal. Repito, a manos de la empresa petrolera fiscal. Ese fue el acuerdo del Acta de Talara. Hasta ahí no había ningún problema. Vamos a ver qué más sucede en torno al Acta de Talara. Al continuar con el tema de Belaúnde. ¿Correcto? Vamos a dejar un momento ahí el Acta de Talara. Durante el gobierno de Belaúnde se establecieron o se volvieron a llevar a cabo las elecciones municipales. Elecciones que se habían dejado de lado desde la época también del oncenio. Porque recuerden que en su momento el presidente nombraba jóvenes a los gobernantes locales a través de la Junta de Notables. Y acá gana Luis Bedoya Reyes, líder del Partido Popular Cristiano. ¿Ya? Del Partido Popular Cristiano. A ver, muchachos. Hace poco nada más este líder ha fallecido. Este personaje, Luis Bedoya Reyes, construyó una de las principales
vías en nuestro país. A ver si alguien por ahí recuerda cuál fue esta construcción que realizó Luis Bedoya Reyes. La llaman o la apodaron en su momento el Zanjón. Muy bien, muy buena respuesta. La vía expresa. Muy bien, la vía expresa, así es. ¿Qué se suponía tenía que unir el centro de Lima con Chorrillos? Pero el primer tramo llegó hasta Barranco, ¿cierto? Ya después eso ha sido complementada con con el metropolitano, ¿cierto? En la actualidad estoy hablando, ¿no? En la actualidad. Muy bien, muchachos. Excelente respuesta. Seguimos. El sistema de cooperación popular, muchachos. Hay una frase que determina o se relaciona con esta cooperación popular. Belaúnde, en las obras que realizaba, colocaban la siguiente frase: el pueblo lo hizo. Repito, el pueblo lo hizo. ¿En qué consiste la cooperación popular? Te explico, chicos. Belaúnde llegaba a un acuerdo con la población para realizar obras públicas. Y le decía, ¿saben qué? Cada zona, cada lugar, cada comunidad puede presentar su proyecto. No sé, ustedes quieren colocarle veredas a su zona, o quieren construir un parque, o quieren construir una canchita de fulbito, o quieren asfaltar las pistas, o quieren construir un tanque de agua, lo que ustedes quieran. El Estado les da el material, ¿correcto? El Estado les da el material. Pero la población pone la mano de obra. A eso se refiere con cooperación popular. O sea, la misma gente iba a trabajar para la realización de esas obras públicas. Pero el Estado, repito, contribuía con los materiales. Por eso Belaúnde en las placas que colocaba, el pueblo lo hizo. Miren, más adelante, durante el gobierno de Alejandro Toledo, ¿ya? Durante el gobierno de Alejandro Toledo, hizo lo mismo, solo para obras públicas, sí. Obras que beneficiaban a una comunidad, a una localidad. Toledo hizo lo mismo, muchachos. No sé si ustedes recordarán cómo se llamó lo hecho por Toledo en su momento. Muy parecido, ¿eh? Muy igualito. Pero obviamente ya no se llamó cooperación popular como lo había establecido Belaúnde, sino le dio otro nombre. En el gobierno de Toledo se llamó A Trabajar Urbano, se llamó.
¿ya? A trabajar urbano. Simplemente para que lo tengas como referencia, ¿ya? Para que lo tengas como referencia. Sigamos. Banco de la Nación. El Banco de la Nación reemplazó a la sociedad recaudadora de impuestos. ¿Ya? En pocas palabras, muchachos. ¿Para qué fue creado el Banco de la Nación? A ver, ¿para qué fue creado el Banco de la Nación, joven? Para recaudar impuestos, sí. Antes del Banco de la Nación se llamó Caja de Depósitos y Consignaciones. Repito, antes de llamarse Banco de la Nación, era la Caja de Depósitos y Consignaciones. Entonces no te olvides, su objetivo era centralizar el cobro y recaudación de impuestos. Y hasta hoy, el Banco de la Nación sigue cumpliendo esa función. Todos los pagos que tú realizas para el Estado, los realizas en el Banco de la Nación. Partidas de nacimiento, DNI, antecedentes penales, antecedentes policiales, impuestos para pagar la compra de un bien, todo lo pagas en el Banco de la Nación. Tú me dirás, no, profe, yo lo pago, por ejemplo, mi DNI en la RENIET. Si tú te das cuenta, jóvenes, dentro de la RENIET habrán cajas, pero le pertenecen al Banco de la Nación. ¿Ya? Así que ya sabes dónde se recaudan los impuestos. Repito, sirven para recaudar, a no olvidarse, joven. Cobro y recaudación. Se adquirieron aviones Mirage para la Fuerza Aérea. En su momento eran de los aviones más rápidos que existían en el mundo. La carretera marginal de la selva. Esta obra es muy importante, joven. A ver. Hay una obra de Fernando Belaúnde Terry. Y la obra se llama La conquista del Perú por los peruanos. Repito, la conquista del Perú por los peruanos. Y ahí Belaúnde hace todo un análisis de qué se tendría que hacer para desarrollar al Perú. Y uno de esos planes, repito, uno de esos planes tiene que ver con la Amazonía. Belaúnde consideraba que para poder desarrollar al país, la Amazonía tenía que formar parte de la economía nacional. Y si se dan cuenta, geográficamente, la región amazónica es la región más más alejada de la región andina y de la región costeña. Entonces, para incluir a la Amazonía en la economía nacional, se construye la carretera marginal de la selva. Repito, el objetivo de la carretera marginal de la selva es integrar a la Amazonía
repito, integrar a la Amazonía a la economía nacional. Muy bien. El escándalo de la página 11, muchachos. Vamos al escándalo de la página 11. ¿Qué es lo que sucedió? A ver, muchachos. A ver. El presidente de la empresa petrolera fiscal, Carlos Loret de Mola, repito, el presidente de la empresa petrolera fiscal, Carlos Loret de Mola, denunció que se había perdido una página del acta de Talara. Y obviamente esa era la página 11. Según Carlos Loret de Mola, en esa página figuraba el precio del petróleo que la IPC iba a pagar al Estado peruano. Y que según él, era un precio demasiado bajo. Era un precio que no beneficiaba, repito, que no beneficiaba al Estado peruano. Repito, es lo que decía Carlos Loret de Mola. ¿Sí? Tú te imaginas, así como ahora, en estos últimos años que han comenzado a salir noticias de corrupción, como en los últimos meses, los vacunagate, por ejemplo, ¿cierto? Se vacunó tal o cual personaje o se negoció tal o cual acuerdo. ¿Se entiende? ¿Sí? Así como han surgido esas noticias y la gente dice por ahí, saquen al presidente, destituyan al presidente, vaquen al presidente, ¿no? Imagínate en esa época de Belaúnde, donde su gobierno era un gobierno inestable, porque obviamente no podía desarrollar las obras que él hubiera querido, porque tenía una oposición en el Parlamento. Encima habían casos de corrupción durante la época. ¿Qué crees que decía la gente ante esta denuncia del acta de Talara? Unido a casos de corrupción, unido a problemas económicos, no había también una estabilidad económica, había inflación. Toda la gente quería ya destituir a Fernando Belaúnde en esa época. Ante esos acontecimientos, Belaúnde cambió su gabinete de ministros. Un 2 de octubre de 1968, había cambiado a todo su gabinete. Y un día después, el 3 de octubre, vamos a poner acá,
el 3 de octubre de 1968, se produce un golpe de Estado, o se produce el golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado. Ahí está. Se produce el golpe de Estado. Y se tomó, obviamente, como pretexto para este golpe de Estado al famoso escándalo de la página 11. Al escándalo de la página 11. Ahora, recuerda, este escándalo fue, repito, solo un pretexto. Porque ya se estaba planteando ese golpe de Estado. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. A ver, chicos, les pregunto para ver si hace un momento escucharon lo que mencioné. Políticamente, ¿cómo estaba el gobierno de Belaúnde políticamente? Inestable. Muy bien, inestable. Muy bien. Muy buena respuesta. Si te pregunto, económicamente, ¿cómo se encontraba el gobierno de Belaúnde? A ver, económicamente, ¿cómo nos encontrábamos? ¿Estábamos en una bonanza económica o había inflación? Había inflación. Muy bien. Y socialmente, muchachos, socialmente, a ver, el que denunció la pérdida de la página 11 sabía, no es confirmado eso. No te podría decir sí sabía. Pero vamos a decir que fue muy extraña la denuncia, la denuncia, y que al poco tiempo eso permite un golpe de Estado. Pero repito, no te puedo asegurar o decir que sí sabía. A ver, socialmente, muy bien, las guerrillas estaban protestando, claro, socialmente también estábamos convulsionados por las protestas de las guerrillas. Muy bien, de los movimientos guerrilleros. Entonces, esos tres aspectos son los que marcan el golpe de Estado. Y Velasco, en su llamado manifiesto, disculpen, en su llamado manifiesto revolucionario,
Velasco explica los verdaderos motivos del golpe de Estado. Y ahí Velasco dice, el golpe de Estado es por la corrupción que había en el gobierno, por la inestabilidad política, la crisis económica y la convulsión social. Todo eso hizo que se lleve a cabo el golpe de Estado. Ahora, este golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado fue organizado por los militares, ¿ya? Por los militares que tenían ideas progresistas y eran militares que habían sido formados en el CAE. En el CAE. Militares del CAE. Dirigido, repito, por Juan Velasco Alvarado. A ver, chicos, si se acuerdan, ¿qué era el CAEN? A ver, ¿qué era el CAEN, jóvenes? El Centro de Altos Estudios Militares. Muy bien, el Centro de Altos Estudios Militares. Que se había creado desde la época de Odría. Muy bien. Se había creado desde la época de Odría. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Entonces ya sabes cómo termina el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Otra de las obras para recordar de este gobierno de Belaúnde es la construcción del aeropuerto Jorge Chávez y la construcción de la residencial San Felipe en Jesús María. ¿Ah? Muy bien, muchachos. Muy bien. Y ahora sí, pasemos a la resolución de ejercicio. Leo, jóvenes, sus respuestas. Muy bien. El pretexto utilizado por las Fuerzas Armadas, la firma del acta de Talara. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. La respuesta, jóvenes, a la número 2, la C. El objetivo de la carretera marginal era unir a la región amazónica con la economía nacional. ¿Correcto? Esa era la respuesta, la número 2, la C.
Muy bien. Vamos a la número 3, jóvenes. La carretera marginal se concluyó en el segundo gobierno de Belaúnde. En el segundo gobierno se concluye. Muy bien, la respuesta a la pregunta número 3, jóvenes, es la A. A ver, veamos. Dice, la primera etapa de la carretera marginal de la selva, correcto. ¿Se declaró nulo el acta de Talara? No, se firmó el acta de Talara. Inauguración del Hospital Obrero. El Hospital Obrero es desde la época de Benavides. ¿Se construyó el aeropuerto Jorge Chávez? Sí, correcto. ¿La ley de bases de la reforma agraria? No, eso perteneció a la Junta Militar. Por eso la respuesta es la A. Vamos a la número 4, muchachos. Vamos a la número 4. Muy bien. La respuesta en la 4, jóvenes, la A. La crisis que soportaba el país en todos los niveles, la corrupción y el entreguismo del gobierno. Recuerden, el acta de Talara en la página 11, o en el caso de la pérdida de la página 11, es un pretexto. Y acá te preguntan sobre el manifiesto revolucionario, donde Velasco explica las verdaderas causas del golpe de Estado. Por eso la respuesta es la A. Vamos a la número 5.
La respuesta a esta pregunta, jóvenes, la C. Organización de una conspiración militar que llevó a cabo un golpe de Estado. Muy bien. Muy bien, muy buena respuesta. Vamos a la número 6, muchachos. A ver, lo del Congreso, eso se comienza a dar a partir de la Constitución de 1979, pero siempre y cuando el Congreso le censure 2 gabinetes de ministros. Algo así era en la Constitución del 79. Por eso cuando Fujimori cierra el Congreso, eso fue un acto inconstitucional porque a él no le habían censurado ningún consejo de ministros. Muy bien, la respuesta a la número 6. A ver, la A. Miren, muchos me han marcado la D. Dice, en el primer gobierno de Fernando Belaúnde se generó mucha expectativa por sus propuestas de desarrollo y modernidad del país. Sin embargo, cuando tú leas, sin embargo, esta palabra es un condicionante muy importante, ¿ya? Sin embargo, te dicen, este gobernante tuvo muchos problemas y su mandato finalizó con un golpe de Estado originado por, vuelvo a repetir, la página 11 es el pretexto, pero el golpe de Estado en sí es por la crisis política, económica y social que se estaba viviendo en el país. Por eso ahí la respuesta sería la A. Vamos a la número 7.
Muy bien, la respuesta, jóvenes, a las 7, la D. El Banco de la Nación. Muy bien. Vamos con la número 8. La respuesta en la 8, la D. Se comienzan a capturar a sus principales líderes. A ver, vamos con la número 9. Vamos con la número 9, muchachos. La 9, jóvenes, la C, muy bien, el Cusco. Y para terminar, jóvenes, con la número 10. La respuesta, muchachos, la D. La alianza APRA-ODRIDA. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy.